Hola, soy Julio Páez y les doy la bienvenida al capítulo 36 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un escritor por ahí no demasiado conocido, eh, que vivió durante el siglo XX y que fue italiano. Y si bien no fue, digamos, muy reconocido, tuvo, por ejemplo, recibió los elogios de un escritor como Jorge Luis Borges. Y en general no tiene una sola obra de este escritor, que vamos a decirlo es Dino Buzzati. Tiene una sola obra que tuvo trascendencia internacional y demás, a pesar de que él escribió durante mucho tiempo, escribió novelas, escribió cuentos. Tal vez tenga que ver con cierta humildad de Dino Buzzati, que nunca se nombró a sí mismo escritor, sino que era un periodista que escribía historias. Y estas cosas que son la maravilla de la literatura, a los 36 años, en 1940, publicó su obra maestra, que es El desierto de los tártaros, o en italiano, vamos a decirlo bien, o lo mejor, nuestra mejor aproximación, Il deserto dei Tartari. Es una obra publicada en 1940. Cuando yo lo leí tempranamente, este libro, porque salió una colección que se llamaba La Biblioteca Personal de Borges, donde en teoría Borges elegía algunos textos para que fueran publicados, entre ellos La piedra lunar de Wilkie Collins, o Los endemoniados o los demonios de Fyodor o Fedor Dostoyevsky, o algún texto de Esa de Kairos, o algún texto de Henrik Ibsen. O sea, no sabemos si efectivamente Borges lo había seleccionado, pero sí sabemos que cada uno de estos volúmenes de la Biblioteca Personal de Borges tenían una pequeña introducción dictada por Borges. Y acá tenemos el ejemplar de esa colección de Il deserto dei Tartari, o sea, el desierto de los tártaros. Y Borges dice lo siguiente: su vasta obra, refiriéndose a Dino Buzzati, no pocas veces alegórica, exhala angustia y magia. El influjo de Poe y de la novela gótica ha sido declarado por él. Otros han hablado de Kafka. ¿Por qué no aceptar, sin desmedro alguno, de Buzzati ambos ilustres magisterios? Ahí ya nos da una referencia, que también entre los críticos, la idea de Kafka o la idea de Poe en algunos sentidos, o la idea alegórica, también la idea alegórica que aparecen en El desierto de los tártaros. Bueno, Dino Buzzati había nacido en el norte de Italia, en una familia acomodada, en 1906, y murió también en Italia en 1972. Gran parte de su vida fue periodista en el conocido diario italiano que es Il Corriere della Sera, creo que eso quiere decir el Correo de la Tarde. O sea, toda su vida trabajó en el periodismo. Fue también corresponsal de guerra. Y esto es lo llamativo. Cuando uno lee El desierto de los tártaros, y eso, como la novela transcurre en una época que no está datada históricamente y en un lugar que geográficamente tampoco está ubicado con rigurosidad, o sea, son lugares imaginarios que permiten que uno haga asociaciones libres porque en ningún momento se procesa.
Por ahí lo que, obviamente, al estar la obra escrita en italiano, uno piensa que tiene que ver con, hay un rey y demás, con el reino de Italia, pero tampoco sabemos la época, ¿sí? O sea, habla de una sociedad que podía ser la sociedad de la Belle Époque, o sea, habla de una sociedad previa a la Primera Guerra Mundial. Pero es una, obviamente al ser el lugar imaginario, la época y la datación es muy difícil. O sea, se habla de la ciudad, pero no se dice el nombre de la ciudad tampoco. O sea, eh, como he leído varias veces El desierto de los tártaros y he visto la película que después vamos a comentar, siempre tuve la inquietud de saber cuándo había sido escrita y quién lo había escrita, quién había escrito esa obra. Y la obra fue publicada en 1940, o sea, en plena Italia fascista, ¿sí? O sea, y la idea de que no hay ninguna referencia a la Italia fascista. Es como que Dino Buzzati se salió completamente de los condicionamientos históricos en los cuales trabajaba como periodista y demás, porque, es más, la obra se publica en 1940, el año en que Italia ingresa en la Segunda Guerra Mundial. Un dato así para tener en cuenta, digamos que oficialmente la Segunda Guerra Mundial, perdón, empieza el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas invaden el territorio de Polonia. Pero la guerra no se amplía hasta 1940. 1940 es el año en que el interés de Hitler se orienta hacia el occidente y obviamente se empieza a conocer como Blitzkrieg. Y al mismo tiempo que las tropas alemanas atacan Francia, las tropas italianas a través de los Alpes atacan Francia. O sea, en 1940 es el año en que Italia ingresa plenamente en la guerra y empiezan los primeros escarceos en el norte de África entre el ejército italiano y el ejército británico, ¿sí? O sea, a mí me parecía raro el efecto de distancia, o sea que en el desierto de los tártaros no se habla de esa situación, no hay ninguna referencia a eso, y por eso la obra, digamos, cuando uno intenta decir, bueno, cada obra literaria corresponde a una época histórica y repite algunos esquemas o está cargada del sentido de la circunstancia histórica en la que fue escrita. Bueno, si eso fuera así, El desierto de los tártaros es una excepción, porque no hay ninguna referencia a una situación política o bélica concreta en la narración que nos cuenta Dino Buzzati en El desierto de los tártaros. Muy bien, Borges, que el que hemos leído brevemente recién en su prólogo, habla de la influencia de Kafka, de las influencias de Edgar Allan Poe, y que tranquilamente en Buzzati las dos tradiciones pueden convivir sin mayor conflictividad. Que esa es la labor de un escritor, digamos, dedicado, con una voz propia, que integra todas las tradiciones en forma armónica y siempre el desarrollo de una voz propia es, obviamente, la apropiación de las tradiciones anteriores y con fortuna se consigue darle un nuevo giro. Esto es lo que hace Dino Buzzati en El desierto de los tártaros. Ahora bien, no vamos a espolear el texto, ¿sí? Pero vamos a hacer algún tipo de referencia para generar interés en la lectura. El protagonista fundamental, el personaje principal, es el teniente Drogo, ¿sí? Y la acción comienza cuando, una vez egresado de la escuela de oficiales del ejército, le dan un destino, ¿sí?
Drogo es un joven inexperto, lleno de expectativas, con sueños de gloria bélica, de ascenso social y demás, y cae en una fortaleza perdida en las montañas, que es la fortaleza Bastiani, ¿sí? Y ya tiene lóbrega, es siniestra. Hay lugares de la fortaleza, reductos que han sido abandonados porque está en el límite donde nunca pasa nada, ¿sí? Y también es un lugar que empieza a tener una carga mítica, que de hecho la tiene y Drogo le empieza a desarrollar. Obviamente, Drogo tiene la idea de que es un destino elegido. ¿Por qué? Y por alguna razón que él desconoce, algunos oficiales eligen, algunos dicen porque da más antigüedad, permite un más rápido ascenso, pero él es medio como que en la primera impresión es que se cometió un error, que él presupone que pasar tiempo ahí es frenar su carrera militar. Entonces su primera reacción es no permanecer en la fortaleza Bastiani. Y acá hay algo kafkiano, ¿no? Ese elemento kafkiano que es decir, bueno, plantea ante un superior que su designación en la fortaleza ha sido un error y que preferiría una guarnición más cercana a la ciudad y demás. Y el superior no se lo niega directamente, sino que le empieza a argumentar dilaciones. O sea, decir, bueno, por ahí un joven oficial que ya tan rápidamente haga un reclamo, genere una dificultad en su carrera futura, porque en la burocracia militar todo queda registrado. ¿Por qué no esperas 4 meses? Después te puedo dar un permiso médico y te vas. Pero ¿qué pasa? La fortaleza Bastiani y el mito que la rodea y el ambiente que se genera empieza a encantar en el sentido de encantamiento mágico, de haunting, ese encantamiento de los cuentos de fantasmas del siglo XIX, una presencia que no se puede definir, un espíritu que está ahí, empieza a seducirlo, empieza a encantar a Drogo. Y también el mito de que en el norte, mirando hacia el norte en la fortaleza limítrofe, que es la fortaleza Bastiani, hay un desierto. Y que en ese desierto va a aparecer el invasor. Y el invasor también tiene una identidad mítica, porque el invasor es designado como Tártaro, ¿sí? Y eso ya nos da otra dimensión de no poder ubicar geográficamente con exactitud, ¿sí? La idea de Tártaro es un enemigo imaginario, ¿sí? No se dice tal país, sino los tártaros van a avanzar por ahí. Ahí trae otra dificultad, es decir, ¿y a qué alude el término tártaro, ¿no? Bueno, si vamos a lo histórico, los tártaros eran un pueblo ubicado en Asia Central, ¿sí? Que aparecen en menciones históricas hacia el siglo XIII, porque aparecen como ese pueblo aparece como sojuzgado y después disciplinado por Gengis Khan y después por Tamerlán. Pero también hay otra alusión que refiere a un pueblo también del centro de Asia, pero que se estableció en lo que es hoy la actual Turquía, ¿sí? Por ahí la referencia mítica tiene que ver con la expansión del Imperio Otomano, que recuerdan ustedes, después de la caída de Constantinopla, llegó hasta sitiar las puertas de Viena, la capital de Austria. Nunca conquistó Viena, pero estaban ahí, o sea, y controlaron durante mucho tiempo el Mediterráneo. En realidad no se sabe con exactitud a qué alude Dino Buzzati cuando habla de los tártaros que pueden atacar desde el norte. Es más bien una figura imaginaria, una figura ambigua. Bien. Mientras Drogo permanezca en la fortaleza Bastiani, entonces todos esos mitos, todas esas cuestiones que sospecha pero que no sabe, lo empiezan a seducir, ¿sí? Ahí mezclado con otra cosa, también está la idea de la gloria militar,
¿sí? Una idea muy del siglo XIX, ¿no? El ascenso social a través de la gloria militar. Bueno, el ejemplo más evidente fue Napoleón Bonaparte, el culto al bonapartismo. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Julián Sorel, el protagonista de Rojo y Negro de Stendhal, ¿sí? Y también lo que hay es la idea de la espera, la ansiedad o la espera desesperada inclusive, porque es una esperanza que se aviva, que cae, que se reaviva, que es más, hay heroísmo dentro de la espera. Hay un personaje trágico que es maravilloso, que es el teniente Angustina, que tiene un destino trágico al que él busca, ¿sí? El personaje de Angustina, es raro en el sentido de que representa a esa clase noble, ¿sí? Esa nobleza que está en decadencia ya en la guerra, en la Belle Époque ya se empieza a ver, pero después de la Primera Guerra Mundial se va a ver más, aunque sobrevivan con cargos y demás. Acuérdense que, por ejemplo, von Richthofen, el Barón Rojo, era un noble, ¿sí? Era un noble creo que de la nobleza prusiana, no estoy seguro, pero el personaje de Angustina es ese personaje trágico que sabe que forma parte de una clase que está en decadencia, que va a ser arrasada por la modernidad del siglo XX y que busca un final heroico, ¿sí? O sea, pero el mito de la heroicidad posible en la fortaleza Bastiani no solamente está en elementos de la nobleza, está en el sastre que hace años que vive en los sótanos de la fortaleza Bastiani y también tiene esa idea de la gloria bélica, del combate heroico y demás. O sea, Buzzati tiene la maestría de generar una expectativa que se dilata con pequeños episodios que van que prometen demasiado, prometen una trascendencia que después no tienen, pero que reafirma la fe en que lo maravilloso va a ocurrir, en que la gloria va a llegar, ¿sí? Es, digamos, en ese sentido, es la maestría narrativa de Dino Buzzati, que cuando se publica esta obra, en 1940, tenía nada más que 34 años, ¿sí? No voy a decir más sobre la trama de El desierto de los tártaros para no arruinar el efecto, ¿no? Digamos, la narración siempre tiene que tener una expectativa de ver cómo concluye esta historia que yo apenas insinué. Hay una película muy buena hecha por, si mal no recuerdo, Valerio Zurlini, dirigida por Valerio Zurlini en 1976, con, entre otros, actores, bueno, como grosos, Victorio Gassman, Philippe Noiret, pero también está Juliano Gemma y demás. Y creo que, si mal no recuerdo, también Max von Sydow, ¿sí? La película es muy buena, estéticamente es brillante. Acá tenemos el desierto de los tártaros. Estéticamente es excelente, la fotografía de la fortaleza Bastiani se impone, o sea, es efectiva en el sentido de mostrarnos con imágenes lo que Dino Buzzati también nos describe a través de la letra, y vale la pena verla. De todos modos, insisto en la lectura del Desierto de los Tártaros. Una novela breve, de hecho, en esta edición no llega a tener 220 páginas. O sea, si uno se engancha, la puede leer tranquilamente en una tarde o en 2 días. Y vale la pena. Y ahora sí, vamos a cerrar este videito hablando de lo que dice Borges en su prólogo, ¿no? Y dice esto: podemos conocer a los antiguos, podemos conocer a los clásicos, podemos conocer a los escritores del siglo XIX,
y a los del principio del nuestro, o sea, el siglo XX, que declina. Harto más arduo es conocer a los contemporáneos. Son demasiados, y el tiempo no ha revelado aún su antología. Hay, sin embargo, nombres que las generaciones venideras no se resignarán a olvidar. Uno de ellos, verosimilmente, es el de Dino Buzzati. O sea, qué mejor recomendación entonces para leer Il deserto dei Tartari de 1940 de Dino Buzzati. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.